Bien, entonces, bueno, vamos a empezar con lo que es introducción a la endocrinología. Bueno, como dice su nombre, la endocrinología va a ser el estudio de lo que es el sistema endocrino y que, como sabemos, trabaja de forma íntimamente en conjunto con el sistema nervioso. Son los dos principales controladores en todo lo que es el movimiento corporal, funciones fisiológicas y lo que son los cambios físicos, ¿no? Que en este caso aplicaría más que todo para las hormonas. Bien, entonces, como decíamos, el sistema endocrino va a estar compuesto por una serie de glándulas y células especializadas que van a tener la capacidad de secretar hormonas. Bien, acá localicemos en la parte medial o en la parte del medio, perdón, de la imagen, en la que yo estoy señalando anatómicamente algunas glándulas, como acá podemos ver el páncreas, acá la glándula suprarrenal y acá podemos ver la glándula tiroidea. Y en la parte superior podemos ver lo que es la hipófisis, ¿no? Y bueno, mejor lo podemos ver en la parte izquierda. La hipófisis, que va a estar compuesto por, o conectado al hipotálamo por el tallo hipofisiario. Estos van a ser muy importantes porque básicamente son los que me van a dar los componentes o le van a dar los componentes a las glándulas para que éstas puedan secretar dicha hormona. O sea, van a dar las famosas, las hormonas liberadoras de tirotropina, corticotropina o estimuladoras de tirotropina. Entonces, básicamente lo más importante y que tienen que saber sí o sí es todo esto, lo que es hipotálamo, hipófisis, porque de ahí se va lo que es la regulación, que ya saben que es la retroalimentación negativa, ¿no? También hay retroalimentación positiva y de eso vamos a hablar un poquito también para que lo entendamos bien. Entonces, en la imagen izquierda ya vimos algunas glándulas aquí. Ahora en la imagen izquierda podemos ver los testículos, que pues bueno, que va a ser donde se va a secretar lo que es la testosterona. Y en el caso del ovario, la progesterona y el estrógeno. Las hormonas que van a secretar los ovarios y testículos van a ser hormonas de tipo esteroidea, ¿ya? Eso les voy diciendo de entrada para que vayamos acordándonos más adelante. Bien, entonces quiero ubicar mejor lo que es anatómicamente la hipófisis. Aquí tengo una imagen anatómica de que la hipófisis, como sabrán, se encuentra ubicada o asentada en lo que es la silla turca, ¿no? Este vendría a ser la adenohipófisis, este vendría a ser la neurohipófisis, que va a ser la que va a estar conectada a la hipófisis, ¿no? Entonces, acá podemos encontrar lo que es todo lo que estoy señalando ahorita, es un seno, ¿no? Seno, sí, del seno nasal que se encarga de producir moco, eso ya lo sabemos. Y encontramos los distintos huesos también, ¿no? Eso es una ubicación anatómica de la hipófisis, ¿ya? Y también entonces podemos ubicarlo de esta forma también, a nivel del sistema nervioso o su clasificación del sistema nervioso central. Aquí podemos ubicarlo en el diencéfalo. En el diencéfalo ubicamos lo que es la hipófisis, ¿no ve? Y no se olviden que lo que es el sistema nervioso central está dividido en una parte superior, medial y inferior. La superior va a estar compuesta por el diencéfalo y lo que es el hemisferio cerebral. Y la parte medial va a estar compuesto por mesencéfalo, bulbo raquídeo y puente barolio, que pues bueno, también entra cerebelo. Lo estoy subrayando. Ya de aquí para abajo sería la parte inferior. Esa es una forma también de clasificarlo y en la que podemos ubicar, ¿no? Lo que es la hipófisis. Aquí está esta parte chiquitita, ¿no? Aquí está. Y aquí está los senos, como le dije. Entonces se encuentra en la silla turca, la hipófisis. ¿Ya? No quiero quedarme mucho en esto. Solo es una forma anatómica de ubicarlo para que nosotros podamos entender y poder explicarlo incluso en pizarra si es que el doctor nos pregunta, ¿no? Para que no tengamos miedo. Entonces, vamos a empezar con lo que es la coordinación de las funciones corporales por mensajeros químicos. Las hormonas son un tipo de mensajero químico, pero
Hay distintos tipos, hay 6 en específico. Vamos a ver, por ejemplo, los neurotransmisores, que nosotros ya sabemos que son neurotransmisores. Son sustancias químicas, como por ejemplo la acetilcolina, la dopamina y todos los demás, van a ser neurotransmisores que van a actuar a nivel postsináptico, ¿no? Entonces, ese es uno. El siguiente vendría a ser las hormonas endocrinas, que van a ser las principales que vamos a estudiar, porque las exócrinas no nos interesan mucho, ¿ya? Las endocrinas son lo que básicamente vamos a hablar, lo principal. Entonces, ese sería un tipo de mensajero químico. También tenemos las hormonas neuroendocrinas, que por su nombre podemos deducir de que son secretadas de neuronas a la sangre igual, por si acaso. Las hormonas neuroendocrinas también van, o sea, esas hormonas se secretan también a la sangre, pero a partir de una neurona, o sea, la neurona secreta también esas hormonas. También tenemos las hormonas autócrinas que actúan por sí mismas. Estas no pasan a la sangre, sino que pasan hasta lo que es el líquido intersticial y automáticamente vuelven para actuar en sí mismas. También tenemos las hormonas paracrinas que actúan en el tejido adyacente. Y las citocinas, que van a ser muy importantes porque van a ver que este utiliza ¿cómo le puedo decir? Un mecanismo muy importante. Por ejemplo, entre citocinas podemos poner el ejemplo de la lectina. Van a ver que este ocupa un receptor hormonal unido a una enzima, específicamente a la tirosinasa. Vamos a hablar un poquito más de eso adelante, pero no menosprecien a las citocinas porque es importante también. Vamos a ver un buen ejemplo un buen ejemplo de citocina en la que ocupa un mecanismo hormonal para ejercer acción. Bien, entonces acá hay una imagen. Esta imagen, entonces, ya saben, aquí dice comunicación endocrina. Obviamente estas van a ser células especializadas, ¿no? Ya puede ser de algún tejido en específico, pero entonces son endocrinas, van a secretar la hormona hacia la sangre. La comunicación neuroendocrina, también que dijimos que también secretan hormonas hacia la sangre, ¿ya? Entonces estas van a ir por la sangre y van a llegar a las células diana o células blancas. Las hormonas que pasan por la sangre pueden ir a un sitio en específico de órgano o también pueden ir a varios o a todos, por así decirlo. Pero obviamente eso más que todo aplica para lo que es la hormona del crecimiento y la hormona tiroidea. Esas dos actúan en todas las células. En cambio, las otras actúan en tejidos específicos, ¿ya? Aquí tenemos otra imagen. Les dije que las hormonas autócrinas y parácrinas no, no van a la sangre, van hacia el líquido. Un ejemplo, aquí les puedo hacer una ruta. Por ejemplo, imaginen que esta es una célula o, claro, la célula de una glándula, póngale, que va a secretar una hormona. Como es autócrina, esta va a ir al líquido intersticial y va a volver. O si es parácrina, va a ir al líquido intersticial y se va a ir directo a la otra hormona. No va a pasar a la sangre. Hormonas autócrinas y parácrinas no van a la sangre. Van hasta el líquido intersticial y vuelven, ¿no? Porque no hay necesidad de que pasen por la sangre. No van a actuar muy lejos. ¿Ya? Eso entonces. Ahora sí. Voy a borrar esto. Ya saben, las citocinas, igual ya saben. Bueno, la citocina es la que vamos a explicar más adelante. Después los neurotransmisores, aquí vamos a ver una imagen para recordar un poco. Por ejemplo, los neurotransmisores van a liberar, se van a liberar, perdón, de la membrana presináptica, ¿no? Ya sabemos, se liberan en vesícula y actúan en la membrana postsináptica. Eso ya lo entendemos muy bien, ¿ya? No hay mucha explicación aquí, esto ya lo sabemos nosotros. Nos interesa la parte hormonal. Bien, continuemos entonces. Estructura química y síntesis de las hormonas. Ahora, aquí es lo que nosotros tenemos que entender bien para poder entender qué tipo de hormona, de qué tipo de hormona estamos hablando y por lo tanto qué función va a tener o qué mecanismo va a utilizar. Bien,
Existen tres clases generales de hormonas. Proteínas y polipéptidos, que como ven entre paréntesis puse que son hidrosolubles. También tenemos las esteroideas, que son liposolubles, por supuesto. Y los derivados de aminoácido tirosina, que también son liposolubles. En las esteroideas ya sabemos que encontramos lo que es el cortisol, la mayor parte de, o casi todos, ¿no? Casi todas las hormonas de la glándula suprarrenal. Pero hay dos, perdón, que se secretan en la médula suprarrenal. ¿Alguien se acuerda cuáles son esas dos? Pero que no son esteroideas. Por eso están aquí, ¿no? Derivados de aminoácido tirosina. Pero están en la glándula suprarrenal, en la médula. Son la adrenalina y la noradrenalina. Por lo tanto, a pesar de que están en la glándula suprarrenal, estas no tienen origen esteroideo, ¿ya? A pesar de que están en la glándula suprarrenal. Son aminas. No se confunda con eso. Yo antes tenía el concepto de que todas las hormonas secretadas en la glándula suprarrenal eran esteroideas, pero no. La noradrenalina y la adrenalina son de origen amina, ¿ya? Son derivados de aminoácido tirosina, pero igual son liposolubles, como ven acá. Ahora, aquí tenemos una imagen en la cual yo puedo deducir de que es un ejemplo. No, perdón, aquí dice síntesis y secreción de las hormonas peptídicas. ¿Alguien se acuerda de alguna hormona peptídica? O sea, que pertenezca a estas hidrosolubles. Por ejemplo, la insulina, ¿no? Entonces, vamos a ver, aquí dice estímulo donde va a aumentar el AMP cíclico y calcio. Pero, ¿cómo es que se va a acumular esto en el líquido intracelular? La insulina va a ocupar un receptor de hormona unido a lo que es enzimas, ¿ya? Un receptor de hormona unido a enzimas. Eso va a utilizar. Y esas enzimas, entre ellas están el adenilato ciclasa, que escinde ATP y aumenta el AMP cíclico, ¿no? Eso vamos a explicarlo más adelante, pero simplemente les voy diciendo que la insulina, ahorita pongámosle que esta es insulina, vamos a hablar sobre insulina, cómo se sintetiza y secreta insulina. Ya, entonces ya saben, ya, esto es insulina, se estimula, hay acumulación de AMP cíclico y calcio. Estos de acá, ¿qué es lo que van a hacer? Van a activar proteínas intracitoplasmáticas que, van a tener una función señalizadora para que se empiece a sintetizar insulina. Y obviamente esto va a empezar desde la transcripción. La transcripción que va a dar lugar al ARN mensajero, y este va a dar la orden al retículo endoplasmático rugoso, porque el rugoso es el que sintetiza proteínas y el liso me sintetiza lípidos. Por lo tanto, es pura lógica, ¿no? Rugoso me va a sintetizar entonces proteínas y polipéptidos, o sea, hormonas con este origen. Y el retículo endoplasmático liso me va a secretar las esteroideas, ¿ya? Entonces, ahora, continuando con lo que es la síntesis de insulina. Se va a dar la orden de traducción, mediante la traducción a lo que es el retículo endoplasmático rugoso, donde se va a dar lugar a, se va a formar una proteína en lo que es una proteína grande. Aquí le voy a dibujar una grande, que va a ser la insulina. Va a tener un peso molecular de 11.000. Y este peso va a ir disminuyendo a medida que se va excretando. Por ejemplo, está en el retículo plasmático rugoso, se va a sintetizar, o sea, pónganle que va a seguir esta ruta y en medio camino se va a ir, por así decirlo, va a ir disminuyendo su estructura. Ya no va a tener 11.000, o sea, de peso molecular, va a tener 9.000. No se olviden, estamos hablando de insulina.
9000. Y eso ese peso molecular va a tener cuando llegue al aparato de Golgi. Ya cuando entre y ya se ponga en vesícula, todo eso, que sería la parte de la preproinsulina, no, perdón, la proinsulina, va a llegar a un peso molecular de 5000. Entonces es como si se estuviera moldeando la insulina, ¿no? Pero químicamente hablando sería que se está escindiendo mediante la peptidasa. Peptidasa. La peptidasa entonces es la que va a ser la enzima que va a reducir el peso molecular de la insulina, que como sabrán empieza con un tamaño grande de 11.000, 9.000 a 5.000. La peptidasa entonces básicamente me moldea lo que es la insulina. Y ya esta, una vez ya con un peso lábil, por así decirlo, se va a poner o se va a encapsular en estas vesículas de secreción y van a estar esperando, por ejemplo, una hiperglicemia. En el caso de la hiperglicemia, pues bueno, las vesículas que ya están con insulina van a secretarse mediante exocitosis, ¿ya? Por eso también se dice que la insulina, un medio de regulación, es que es la presencia de elevada de glucosa en sangre. Y otro es la retroalimentación negativa. Ya, entonces básicamente esto es como una idea general, ya saben. Hormonas, proteínas y polipéptidos se van a sintetizar en el retículo endoplasmático rugoso, como la insulina, como ya vimos. Ahora, las esteroideas se van a sintetizar en el retículo endoplasmático liso, pero el circuito es casi lo mismo, simplemente varía en el retículo endoplasmático. Pero en el caso del, perdón, no es lo mismo, perdón, me equivoqué. En las liposolubles no se encapsulan, no se olviden, en las liposolubles no se encapsulan, tiene que llegar, por ejemplo, en el caso del cortisol, ¿se acuerdan? Que estimulaba la glándula suprarrenal para que se forme cortisol en ese mismo momento. O sea, no hay vesículas, perdón. En las esteroideas no hay vesículas. No hay vesículas. Se forman cuando ya llega la estimulación del ACTH, ¿no? Hormona estimuladora de corticotropina. ¿Ya? Ya saben entonces. Pero igual va a empezar con la transcripción genética, con la transcripción génica, formando ARN mensajero. Esa parte es lo mismo. Lo que varía es que el retículo plasmático rugoso y liso y que en las esteroideas no hay formación previa de vesícula. Se forma cuando se está estimulando de recién, o sea, al momento, ¿ya? Las otras, en cambio, están listas, digamos, para salir, ¿ya? Es Ahorita entonces, ya vimos entonces los tres tipos de hormonas y los derivados de aminoácidos tirosina. Van a ver que las esteroideas y los derivados de aminoácido tirosina son muy pocos, ¿ya? Son muy pocos. Los que más van a abundar son las proteínas y polipéptidos. Estos son los más abundantes. Ahorita van a ver el cuadrito. La mayor parte de las hormonas son proteínas y polipéptidos, o sea, tienen ese origen estructural. Ahora, aquí da un dato importante, dice, la adrenalina y la noradrenalina se forman en la médula suprarrenal. Ya les dije, estas eran eran especiales en el sentido de que a pesar de que están en la glándula suprarrenal, no tienen origen esteroideo, sino que son de grupo amina. ¿Ya? No se olviden. Que normalmente secreta, dice, 4 veces más adrenalina. Eso es obvio. La adrenalina abarca mucho más que la noradrenalina. E incluso en los receptores adrenérgicos, la adrenalina actúa en receptor alfa y beta. En cambio, la noradrenalina solamente actúa en el receptor beta. Así que la diferencia es evidente entre la adrenalina y la noradrenalina. ¿Ya? Ahora, aquí hay un dato más importante. Aquí, los polipéptidos con 100 o más aminoácidos se denominan proteínas y son péptidos si es menor. Importante, menor a 100 son péptidos, mayor a 100 son proteínas. En el caso de la insulina,
¿De cuánto era la insulina? Su peso. ¿Cuánto? ¿Se acuerdan de la insulina? ¿No es que le dije que empieza con proteína grande? ¿Cuántas más o menos, cuántos aminoácidos o moléculas tenía? ¿Quién se acuerda de la insulina? De la insulina tenía 11.000 al empezar, no se olviden. Por lo tanto, es obvio que es un polipéptido de ley, digamos. O sea, ni siquiera está cerca de pasar a ser péptido. A pesar de que cuando ya está listo, o sea, cuando ya está en vesícula, su peso molecular de la insulina es de 5.000. Igual sigue siendo superior a 100 aminoácidos, ¿no? O sea, tiene mayor peso molecular, por lo tanto, no está ni cerca de pasar a ser péptido. ¿Ya? Ya. Si tienen alguna pregunta, me lo escriben en el chat, ¿ya? O me dicen nomás igual. Bien, entonces voy a continuar. ¿Alguna pregunta? Si, no, perdón. Sí, sí, no voy a continuar, no. Cualquier cosa me dice. Bien, esta es la tablita. Esta es la tablita y pues bueno, no voy a leer todo, obviamente, porque va a ser, no tiene sentido porque no voy a ver todo, ¿no? O sea, voy a señalar lo más importante. El hipotálamo, ya saben, aquí es donde se va a liberar, como por así decirlo, la llavecita, ¿no? Para que se forme una hormona. Por ejemplo, acá dice hormona liberadora de tirotropina. Se salió. Está muy lenta mi señal. Ahora se ve la pantalla, ¿no? Chicos, ¿se ve la pantalla o no? Sí, sí, se veía. Ya. Entonces voy a señalar aquí lo que es el hipotálamo, que es lo que me va a secretar, ¿ya? Como ven, la mayoría dice hormona liberadora, liberadora, ¿no? Obviamente. La hipófisis, perdón, el hipotálamo no me va a secretar la hormona como tal, sino que me va a secretar los precursores para que se forme la hormona, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que quiero que vean en este cuadro? Es que la mayoría, como les dije, son polipéptidos, ¿no? Bueno, o péptidos. Acá pueden ver, la mayoría van a ser péptidos. Una amina nada más, miren, factor inhibidor de dopamina, ¿ya? Ahorita vamos a ver más aminas y colesterol, obviamente, pero vean que la mayoría son péptidos, ¿ya? A ver, ¿qué más? Aquí vamos a seguir señalando. Miren, la mayoría son péptidos. Ahora aquí de recién ya vemos lo que es, a ver, ¿dónde está? Perdón. Ya, ahora sí. Aquí vemos una amina ya, que es la tiroidea, ¿no? Y esteroides, ya sabemos, cortisol y aldosterona, que están en la corteza suprarrenal. Y también tenemos otras aminas, le dije también, ¿no? Noradrenalina y adrenalina. Están en la médula, ya saben. Hormona que a pesar de que está en la glándula suprarrenal, no tiene origen esteroideo, ¿ya? Es una amina. Pero igual, ¿es liposoluble o no? Pero si no es esteroideo, ¿es liposoluble o no? ¿Qué dicen? ¿Es lipo o hidrosoluble? ¿Cuál dijiste? La noradrenalina y adrenalina. O las aminas, en pocas palabras, las aminas. Son hidrosolubles. Que no son. ¿Seguro? Mira, aquí está. A ver, perdón. Las aminas, aquí está entre paréntesis. Son liposolubles de igual forma. Pero en el caso de la noradrenalina y la adrenalina, no son esteroideos.
pero igual son liposolubles, ¿ya? Los únicos hidrosolubles son las proteínas y péptidos o polipéptidos, ¿ya? Esos son los únicos hidrosolubles. Bien, entonces continuamos. A ver qué más, esteroideos, amina, todos péptidos. Mire, insulina, lo que vimos, glucagón, todos son péptidos, ¿ya? Aquí tenemos, a ver, también lo que es, aquí ya vemos más esteroideos, porque estamos hablando eh, de andrógeno, ¿no? O sea, aquí vemos testosterona, obviamente ya les dije que es esteroideo, estrógeno, progesterona, esteroideo, esteroideo, pero la mayoría sigue siendo péptido. A ver, otro esteroide, ahí está, estrógeno y progesterona, lo mismo, estrógeno. Esteroide A, el 1.25 dihidroxicolecalciferol. ¿Alguien se acuerda cuál es el otro nombre de esto? Esto es muy importante. Lo van a ver creo que es en el último capítulo, hormonas, si no estoy mal. Vitamina D. El dihidroxicalciferol. eh, eh, para tiroidea. Sí. El calcitrol es parecido, ¿no? Su otra forma de decirlo, el calcitrol. Es parecido. El nombre químico del calciferol y el calcitrol. El calcitrol es más que todo es el estimulador de la formación de leche en las glándulas mamarias. Esto es muy diferente. Este es el calciferol. Aumenta la absorción intestinal de calcio y mineralización del hueso. Este igual es esteroideo. Igual siguen siendo pocos a comparación de los péptidos. Ya, voy a continuar entonces. Secreción, transporte y aclaramiento de las hormonas en la sangre, de la sangre, perdón. Secreción hormonal tras un estímulo y duración de la acción de las distintas hormonas. El inicio y la duración de la acción difieren en cada hormona y dependen de la función control específico. Como por ejemplo, en la adrenalina, ¿ustedes creen que la acción va a ser rápida o lenta? ¿Cuánto creen que tarda en ejecutarse esa acción? Tarda segundos, es rápido. Como por ejemplo, entonces esta va a ser su acción y duración va a ser rápida y corta. A diferencia de lo que es la hormona del crecimiento, esta va a ser constante o va a ser de tipo prolongada y obviamente se va a mantener elevada en etapas más que todo, por ejemplo, a nuestra edad, 20, 18, se va a encontrar en su máximo, ¿no? A diferencia que cuando son viejitos van disminuyendo, ¿no? El punto es que estas hormonas de crecimiento tienen una acción mucho más prolongada, ¿ya? Eso. Eso, obviamente, esto se entiende, ¿no? Dice que la duración e inicio va a depender del tipo de hormona. Dice, concentraciones hormonales en la sangre circulante y ritmos de secreción hormonal. Las concentraciones de hormonas en sí son muy disminuidas. Aquí se habla que es de tan solo un picogramo, que es milimillonésima parte de un miligramo, en cada mililitro de sangre, hasta como algunos microgramos. O sea, es muy disminuido, ¿ya? Es muy disminuido. De igual modo, los ritmos de secreción son muy pequeños. Son muy pequeños. A ver, ¿cómo les puedo decir? Por ejemplo, las hormonas esteroideas, un ejemplo. Las hormonas esteroideas están en la sangre. Si van a la sangre, ¿ustedes creen que las hormonas esteroideas permanecen activas en la sangre o no? Las hormonas esteroideas, para que se acuerden más adelante, no permanecen activas en la sangre. Están unidas a proteínas. A proteínas. Por ejemplo, en el caso de la proteínas como a ver, en la tiroidea es tiroglobulina. En las esteroideas puede variar, pero el punto es que están
están sujetas o unidas a proteínas que las mantienen inactivas. ¿Por qué? No pueden pasar, no pueden transportarse porque, pues, por la presión coloidosmótica. Eso. No lo puedo explicar muy bien ahorita. Voy a seguir con los cuadros. Es que no tengo ahorita un cuadro. Ya, y este es una forma de ver que el nivel de hormonas es muy reducida en la sangre. ¿Ya? Aquí habla de microgramos, picogramos, nanogramos, e incluso no lo entiendo muy bien, pero el punto es que son muy reducidas, ¿no? Miligramos, unidades internacionales, ml, ¿no? Por ml. Entonces, a ver, la siguiente dice control por retroalimentación de secreción hormonal. Tenemos la retroalimentación negativa, que pues bueno, la retroalimentación negativa es, creo que ya lo entendemos bien, que es cuando hay un exceso de alguna hormona, se va a estimular a lo que es el hipotálamo en sí, para que éste deje de liberar precursores de dicha hormona. Como por ejemplo en la imagen de aquí la tiroidea, ¿no? Aquí hay una acumulación de hormona tiroidea, un exceso de producción de esta, y esta envía señales negativas o por eso se llama retroalimentación negativa al hipotálamo, y esta va a dejar de liberar lo que es los estimulantes, o mejor dicho, una liberadora de corticotropina. Eso es lo que va a dejar de liberar el hipotálamo. Y entonces de esa forma básicamente lo regula. Creo que no hay mucho que explicar aquí, ya lo entendemos muy bien lo que es retroalimentación negativa. Ya tenemos la retroalimentación positiva, que pues bueno, este es un ejemplo, por ejemplo, de la hormona luteinizante, donde acá tenemos, por ejemplo, aquí está, a ver, el hipotálamo, obviamente todo empieza del hipotálamo. Secreta gonadotropina coriónica humana, pasa al lóbulo anterior, a la adenohipófisis, y esta me va a secretar la folículo estimulante y luteinizante. Pero en el caso de la luteinizante es la que vamos a usar como ejemplo. La luteinizante va a actuar en el ovario y va a hacer que se produzca estrógeno y progesterona. Cuando hace que el ovario produzca estrógeno, este estrógeno a la vez estimula al hipotálamo para que se siga produciendo hormona luteinizante. Entonces, eso es una retroalimentación positiva. Pero también cuando ya se alcanza una cantidad adecuada de hormona luteinizante, también tiene un mecanismo de retroalimentación negativa para decirle o enviar señales al hipotálamo para que deje de hacerlo, ¿no? Para que se deje de secretar gonadotropina coriónica humana. Eso. Esa es retroalimentación positiva. Las variaciones cíclicas, que obviamente ya sabemos, esto va a variar de acuerdo al... Este es un ejemplo, por ejemplo, del ritmo circadiano, el ritmo del sueño, donde se puede ver que, bueno, nosotros ya sabemos, el doctor incluso lo dijo, que